Todos los días investigamos el origen de la información con un periodismo comprometido con la ética, la transparencia y la sociedad. Informativo Noti Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus protagonistas. 8:36 de la mañana, estamos en la parte final. Vamos a aprovechar el tiempo para conversar sobre un tema que para muchos ciudadanos sin duda tiene de particular importancia a propósito del consumo de carne. Y es que es importante revisar cómo se maneja el proceso de faenamiento, distribución, es decir, comercialización de la carne en buenas condiciones. Para eso hemos invitado a María Fernanda Guillén, ella es gerente general de la empresa pública metropolitana de Rastro, para hablar sobre el particular. Antes de hablar de algunos detalles, tal vez me gustaría hacer una suerte de diagnóstico. ¿Cómo está la situación en Quito a propósito de este tema? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Disculpe, hubo un problema de audio al principio y no la escuché muy bien. Cómo no, no se preocupe. Le preguntaba que antes de entrar en algún detalle me gustaría una suerte de radiografía general. ¿Cómo está la situación del consumo o antes de eso del proceso, faenamiento de la carne en la capital? Ok, bueno, perfecto. A ver, nosotros en el año 2020 consumimos 50.000 toneladas de carne, todo Quito, el Distrito Metropolitano. Y de eso tenemos calculado que un 20% fue una procedencia no bien registrada, o sea, no la conocemos a ciencia cierta, puede ser clandestinidad. Entonces, ese es el tema que estamos nosotros ahora atacando. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos completando toda la cadena de valor cárnico para saber desde que se cría el animal hasta que llega al plato, cómo se ha manejado todo el proceso. Entonces, oye, el 20% es como alto, ¿no? ¿O no? Es alto, sí, pero también se debe un poco a temas pandémicos. Cuando estuvimos en pandemia, se desarrollaron mucho este tipo de sitios donde se faenaba clandestinamente porque no había todo el acceso. Se cerraron algunos mercados, hubieron problemas también para llegar a Quito, se perdió un poco todo el seguimiento que se hacía, ¿no? Entonces, eso es lo que nos generó. Ahora en estos 2 primeros meses estamos ya recuperando un poco la normalidad. Ahora, ¿cuáles son los controles para verificar justamente lo que usted menciona? ¿O por qué es importante tener el registro de la red desde el inicio hasta el final? A ver, nosotros lo que tenemos que hacer es saber que el faenamiento adecuado es el que estamos consumiendo. Entonces tenemos que tener todo un sistema de seguimiento. Esto se llama trazabilidad. De hecho, en esta actividad se llama rastrabilidad, por eso la empresa se llama Rastro. Entonces, primero tenemos un contacto directo con las ferias, con los ganaderos, con quienes traen a faenar la carne. Pero lo que estaba pasando antes y que ya estamos corrigiendo es que hasta después del faenamiento se llevaba a los lugares de expendio, pero no sabíamos bien cómo se estaba manejando, si todos los lugares de expendio tenían carne garantizada. Entonces ahora lo que tenemos es una aplicación donde a todos estos lugares les estamos monitoreando y dando un punto georreferenciado para que los ciudadanos puedan de esa forma saber cuáles son los lugares que expenden correctamente la carne. Entonces de esa forma ya vamos a completar toda la cadena hasta la parte de comercialización y cuando llega ya al consumidor. Esa es la corrección que hemos hecho. Ok, ahora, ¿qué puede hacer el ciudadano para contribuir en este tema o en esta campaña? Es decir, si él sabe de pronto de algún local que no tiene la certeza, hay que denunciar, comunicar, cómo se protege la reserva de la persona, en fin. Perfecto. A ver, nosotros lo que hemos hecho es darle una herramienta al consumidor para que él pueda elegir la carne que es saludable, ¿no? La que se puede consumir. Y cuando encuentre lugares que no están autorizados, él tiene que denunciar, lógicamente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Una aplicación que la vamos a estrenar a mediados de abril, en la que se va a tener georreferenciación y semaforización de los lugares donde se está expendiendo la carne. Entonces, en verde están quienes ya están autorizados. En naranja, los que ya están pasando a autorizarse, que el primer punto es ya tener la carne de expendios autorizados, de faenamiento autorizado. Sin embargo, en lo que se está actualizando y por lo que está en naranja es porque también el lugar donde se expende tiene que mantener refrigeración, protocolos de inocuidad y algunos temas de
funcionamiento. Entonces, esas son las razones por las que está en naranja. Y obviamente, cuando el consumidor quiera ir a un lugar y vea que está en rojo, a ese debería rechazarlo. Entonces, lo lógico y lo que nosotros pensamos es que todos los que estén en rojo van a tener la necesidad de regularizarse porque nadie va a querer estar en un lugar donde no van a ir los consumidores. Entonces, claro, esa es nuestra forma realmente de controlar todo este tema. Más fácil que dedicarnos a tanto operativo y buscar dónde está la clandestinidad es que realmente el consumidor sea nuestro juez y nos ayude a detectar y a eliminar este mal procedimiento. Ahora me pregunto, ¿el hábito de consumo de carne durante la pandemia disminuyó tal vez por la crisis económica? Es decir, ¿hay un registro sobre el comportamiento de consumo en esta etapa tan complicada? Sí, o sea, viendo los números, realmente hubo menos consumo y además se desarrollaron estos malos consumos, porque hubieron las dos partes, ¿no? Entonces la gente se volcó hacia ir a los supermercados donde encontraban empaquetado y en frío la carne, que es lo correcto, pero teniendo que pagar un poco más de precio. Y en cambio la otra parte, por la situación económica que sufrimos, preferían el precio bajo, sin ningún protocolo. Entonces, obviamente, la calidad y el buen proceso tiene costos que pueden hacer que suba el precio de la carne. La idea nuestra es que ahora toda la gente esté educada en consumo. Es decir, que cuando uno va a comprar carne, lo primero que exija es que esté fría. Y eso es algo exigible. O sea, vamos a perder ya esta antigua tradición de ir a un lugar y tocar la carne, esperar que esté muy suave, incluso a veces hasta si está un poco con las huellas de sangre, pensar que eso es fresco y que eso es lo consumible. No, o sea, realmente nos ha faltado conocer que la carne apenas desfaenada es músculo. Para su transformación, para su maduración, necesita al menos 24 horas en frío. Ahí ya estamos consumiendo la proteína. Lo otro no está bien, es tóxico. Ahora, ¿en qué consiste? Entendemos que hay en este momento esta campaña justamente para sensibilizar o educar a la población sobre estos tópicos. ¿De qué manera la van a implementar? ¿A través de este tipo de entrevistas o algún otro elemento? Bueno, las entrevistas nos ayudan mucho a contar lo que estamos haciendo, pero en realidad les hemos dado herramientas. La una va a ser la aplicación que le digo que va a salir a mediados de abril, en la que se va a poder buscar a través de una aplicación que está en nuestra página web, la georreferenciación. Entonces, donde usted consume carne puede consultar si es que es de expendio autorizado. La otra herramienta es un QR que nosotros estamos manejando en la carne, o sea, en las canales, donde se puede verificar de qué centro de faenamiento viene y si es que es autorizado. Por lo pronto tenemos el QR puesto en las canales que vienen de la empresa de rastro, pero hay más canales autorizados aquí. Entonces, esa es la otra herramienta y además lo que vamos a invitarles a todos los consumidores es a que busquen un sello que estamos desarrollando también. Va a ser un logo que va a estar puesto en todas las tercenas. El logo también va a ser estrenado a mediados de abril, entonces va a ser más fácil porque ya cuentan con unos certificados, pero no es tan visible. O sea, queremos hacer algo que sea mucho más fácil de identificar y que además cuando ya se esté empaquetando también se pueda llevar en las carnes, en el producto final. ¿Qué me cuentas sobre el faenamiento de reses de manera clandestina? ¿Es un problema importante en la capital o mínimo? Es decir, ¿cuál es la situación de esa actividad? O sea, ese es el 20% del que estamos hablando. Ah, ok. No solamente son reses, también son porcinos y ovinos. El problema es que se maneje mal esta carne porque cuando llega a un centro autorizado, quiere decir que apenas entra, hay una inspección veterinaria para saber con qué enfermedades venía el animal en pie. Y luego de eso, cuando ya se faena, también se hacen análisis de los órganos. Y además, otro tema importante es que los animales cuando llegan a un centro de faenamiento con todos los procesos adecuados, es inconscientizado. O sea, no hay sufrimiento animal ni estrés animal. Esto también daña la carne. Esa adrenalina le genera toxinas a la carne. Entonces, eso también es otra cosa que se controla cuando se hacen bien los procesos. En los lugares clandestinos obviamente no cuentan con el equipamiento para seguir este proceso. ¿Y cómo es? No sé si eso le compete a usted en el sentido de investigar dónde están estos centros para irlos eliminando. Es decir, ¿cómo son los operativos? ¿Usted tiene que coordinar con alguna otra entidad? En fin, ¿cómo es ese trabajo? A ver, es mi competencia, es la competencia de esta empresa pública porque nosotros tenemos que garantizar que la carne de Quito sea apta para el consumo humano. Yeah. Entonces, una de las competencias es precisamente dar con estos lugares clandestinos, organizar operativos.
En esto nosotros participamos con otras instituciones que son la Agencia Metropolitana de Control, que son quienes cierran los locales o les permiten funcionar. Nosotros, en cambio, lo que hacemos es retirar esa carne, decomisamos y queda fuera del mercado. Y también tenemos Policía Nacional para los cargos, detenciones, etcétera, que hacen falta. Normalmente el acompañamiento es así. También tenemos apoyo de Agrocalidad, que es el ente rector en la materia de ganadería en el Ecuador, que es una adscrita del Ministerio de Agricultura. Ahora, la clandestinidad, ¿cuál es la explicación? ¿Capaz quieren evadir los trámites, formalizarse? ¿Por qué lo hacen? A ver, cuando uno quiere faenar un animal en un centro autorizado, lo que tiene que pagar es una tasa. Entonces, quienes hacen esto pagan tasas más bajas o simplemente es por temas también de logística. Prefieren tener su camal cerca, entonces son personas que tienen a lo mejor unos pocos animales, entonces prefieren hacerlo directamente en sus casas o en algún lugar que le destinen para eso. Pero es un tema de precios que no justifica en lo absoluto el problema que genera, porque una persona que consume ese tipo de carne puede ahorrarse el precio, pero finalmente puede adquirir enfermedades que van a ser mucho más costosas, los tratamientos van a ser mayores. Entonces, eso es también algo que la ciudadanía tiene que concientizar. Y en ese sentido de la concienciación de la ciudadanía, parecería un tanto fácil porque uno sabe en el barrio qué actividades tienen los vecinos, ¿no? Es decir, si se conoce de ese particular, creería que es importante hacer la denuncia. ¿Y a qué número, directamente, cómo hace el ciudadano para aquello? A ver, nosotros tenemos una página web, es www.epmrq.gov.es. Las siglas son de Empresa Pública Metropolitana Rastro Quito. Okay. Esa es la página que nosotros tenemos. Nos pueden buscar igualmente y van a encontrar por Rastro, Empresa Pública, de cualquier manera van a ubicar. Y también tenemos un correo de contacto que es igualmente contacto@epmrq.gov.es. Ahí es donde recibimos todas las denuncias. O sea, en la página hay un link de denuncias, sino este correo electrónico. Y también tenemos nuestros teléfonos 395-2300. Entonces, 395-2300. Sí, se protege, presumo, la identidad de la persona que denuncia, ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros lo que necesitamos es que nos apoyen con un poco la ubicación, pero jamás vamos a denunciar a estas personas o a acusarles frente a quienes están incumpliendo. Claro, es al contrario, ¿no? Más bien agradecerles porque está haciendo un servicio público, esa es la idea. En todo caso, bien por esta iniciativa, creería que esa aplicación va a ayudar justamente para que los ciudadanos tengan claridad sobre dónde y en qué circunstancias está adquiriendo un producto que es de consumo generalizado, pero que los vegetarianos no tienen ese problema, ¿no? Al menos hay algunas personas que no se van a preocupar por este tema, pero evidentemente el consumo masivo de la carne es importante, por eso que haya este tipo de control. En términos de infraestructura, dirían que ustedes están bien, es decir, no hay dificultades para hacer este tipo de trabajo. Nosotros tenemos una capacidad instalada que de hecho puede aumentar hasta el doble de lo que estamos ahora mismo manejando. Entonces, hasta el momento estamos bien. Hay un proyecto para largo plazo que en unos 10 años ya se construiría un nuevo centro de faenamiento. Por el momento respondemos y tratamos todos los desechos que salen de esta planta, entonces no hay problema, pero luego ya habría que moverse porque la demanda va aumentando cada año. Claro, de momento los centros de faenamiento son suficientes. Sí, hasta ahora estamos bien provistos, exactamente. Más bien necesitamos absorber ese 20% que está manejando Semana. Uh-huh. Bueno, no sé si tenga alguna otra información que quisiera proporcionar. Creería que el tema está planteado. No sé si tiene algo más que comentar para antes de despedir esta conversación. Nada más sugerir a los ciudadanos que cambiemos nuestro criterio sobre el consumo de la carne, que busquemos el frío y que entendamos que este es un tema de salud. El alimento tiene que llegar bien a nuestros platos. Muy bien, muchísimas gracias a nuestra invitada a propósito de dar estas recomendaciones, esta información, María Fernanda Guillén, gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro, y hablando sobre lo que significa el cuidado de este producto para que llegue en óptimas condiciones y calidad a las mesas de los ecuatorianos, concretamente de la capital. Que tenga buen día y muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias, Andrés. Vamos de inmediato con más información.